Tenemos invitado de lujo. Así es, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Presidente, buen día, bienvenido. Buenos días para ti, Alex, para toda la familia de Noti1, al amigo Alejandro García Padilla y a la audiencia que los escucha a ustedes todos los días. Caliente está la legislatura, tanto en Cámara como en Senado, en términos de la discusión pública. En el Senado, pues colgaron a Enrique Volkers, que había sido designado para dirigir todo lo que es el sistema de informática del gobierno. El gobernador retira el nombramiento del nominado para el Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas. Roberto, ¿verdad? El nombre Al señor Supremo. Sí, Tribunal de Apelaciones. Supremo. Supremo. Cierto. Él está en apelaciones. Correcto. Exacto, Iba Está en para apelaciones, correcto. correcto. Gracias por la corrección. Mientras que en la Cámara se suscitó un incidente muy lamentable donde se alega que un ayudante del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presionó y amenazó a una legisladora del PNP con que si no votaba a favor del proyecto de eliminar las escoltas, pues que iban a tomar sanciones o iba a haber consecuencias a nivel de ético. Sí, de un informe ético que está pendiente. Exacto, y que si ella no votaba a favor de eso, la iban a chavar por ese lado, lo que provocó una discusión que culminó a su vez en que la misma legisladora se desmayara en el hemiciclo y tuvo que recibir atención médica. ¿Por dónde quieren empezar? Pues vamos a empezar con los nombramientos, si me permite, Alex. Muy el bien, primer turno. es presidente del Senado. Pues mira, presidente del Senado, vamos a tener mira. esa ¿Y estaba allí? deferencia. Y estaba, Mira, Alex, estaba allí, exacto. ningún senador de ningún partido, y respectivamente si es del partido del gobernante o no, está obligado a votar a favor a ningún nombramiento, ni en contra, ¿verdad? Debe hacerlo a base de su propio criterio, de su propia evaluación. Así es que el hecho de que el gobernador sea de un partido y el Senado sea de otro, o que sean ambos del mismo partido, no define necesariamente cómo va a votar un senador a favor de un nombramiento o en contra de un nombramiento. Así que debemos empezar por eso. Número 2, no siempre es necesario una vista pública, y voy a explicar por qué. Cuando el gobernador hace una nominación a un cargo, a la judicatura, a la fiscalía, al gabinete, a cualquier cargo que requiera consentimiento del Senado, y se notifica al Senado, hay típicamente una unidad de investigaciones de campo, ¿verdad? Que lo que hace es que recibe la información, le requiere al nominado o a la nominada la documentación de sus datos personales, sus datos financieros y otros, ¿verdad? Otra información que se le requiere para hacer una investigación en la calle, de campo. Por ejemplo, si nombran a Alex Delgado juez, pues le preguntan a sus vecinos o a las personas que trabajan. Background check. Correcto. Y entonces, si surgiera algo de esa investigación de campo, digamos que no pagó las contribuciones, o no tiene la edad para ocupar el cargo, o tiene algún otro problema ético, o no tiene la preparación académica, o cosas así por el estilo, pues no hay necesidad de una vista porque el Senado de ordinario le notifica al gobernador, mire, esta persona que usted envió, pues no cumple pues con algún requisito legal, o no cumple con algún requisito moral desde la opinión de ese Senado, o tiene un conflicto ético, o tiene algún problema en particular. Y entonces no llega a vista pública. Pero ese ejercicio hay que hacerlo. Y hay que no tan solo hacerlo, sino notificarlo. Yo no creo que eso fue lo que ocurrió en estos nombramientos de ayer, ¿verdad? Así es que el juez Rodríguez Casillas en particular, que es una nominación al Supremo, es un juez que lo nombra Rosselló, originalmente juez municipal, lo confirma un senador del PNP. Posteriormente Sila Calderón lo asciende de juez municipal a juez superior, lo confirma un senador popular. Posteriormente Luis Fortuño lo asciende al Tribunal de Apelaciones, que es el cargo que ocupa, según tú estabas explicando, Alex, y lo confirma un senador PNP con el voto. Cuando fue ascendido a juez superior y cuando fue ascendido a juez de apelaciones, José Luis Dalmau votó a favor de ese nombramiento de Rodríguez Casillas. ¿Y él es el portavoz? Yo no lo recuerdo, pero supongo que yo también voté a favor, porque estaba allí. Y entonces es un juez que han nombrado gobernadores de ambos partidos. No es una persona política porque lleva décadas en el sistema judicial. Así que, si vamos a hablar de carrera judicial, yo creo que él es un ejemplo de carrera judicial. Primero. Segundo, como persona, creo que es un ejemplo admirable para nuestra juventud por todas las circunstancias que vivió desde joven y todos los retos y desafíos que tuvo que y a pesar de ello se superar como persona. y de qué manera. Y de hecho, cuando lo nominan
que alguna gente decían que su condición física era... Sí, él está en silla de ruedas. Él dijo, sí, yo no quiero que me evalúen a base de eso, yo creo que me evalúen a base de mis capacidades, o sea, que es un ejemplo, sin lugar a dudas, una persona cristiana, pero dijo, yo soy cristiano, pero no voy a imponer mis pensamientos cristianos en ninguna determinación, como no lo ha hecho nunca. Así que yo no veo la razón por la cual se descargara con la intención de colgarlo, ¿verdad? Se le pudo haber notificado al gobernador, mire, definitivamente no va a tener los votos, ¿verdad? Por la razón que sea, y pues, el gobernador lo retirará. El gobernador lo retira ayer porque nosotros, ante la inminente intención de colgarlo, llamamos a fortalecer, mira, o sea, retira el nombramiento porque no es justo con esta persona. Así es que, de nuevo, ningún legislador, yo le voté en contra de algunos nombramientos de Fortuño, yo le voté en contra y de Ricky Rosselló y de Wanda Vázquez. Algunos ocurría que no iban a vista pública porque en la investigación de campo surgía algún dato, entonces se le notificaba, mira, aquí hay un problema con esta persona, retíralo, ¿verdad? O sencillamente no contaba con los votos por cualquier, y se le notificaba y se le decía, mire, ¿verdad? Retírelo. Pero todos los demás, inclusive a los que yo le voté en contra, Julia Keller, yo le hice una vista y yo le voté en contra, ¿verdad? Y fui el único legislador PNP que le voté en contra y el tiempo me dio la razón. Así es que ningún senador PNP o popular de este Senado, ni de ningún otro Senado, ni de cualquier otra delegación independiente o cualquier otro partido de los emergentes, está obligado a votar de una manera determinada. Lo que sí debió darse es la oportunidad, ¿verdad?, de evaluarlo y confrontarlo. Y si algún nominado tenía algún problema, pues decirlo, mire, gobernador, usted nominó aquí una persona que tiene este problema y por lo tanto no lo podemos confirmar. Esa circunstancia es la que, ¿verdad?, de alguna manera levanta la controversia sobre el nombramiento. Entonces, yo inmediatamente ellos descargan esos dos nombramientos, yo le pido que descarguen el de la esposa del portavoz. Digo, ya que están en ánimo de descargar para atender, pues descarguen este. ¿Y por qué no lo descargaron? El que objetó el descargue fue su esposo. Pero él dice que no está interviniendo. Eso dijo él, pero en el récord allí, todo el mundo lo vio. Y de hecho, cuando el compañero Villafañe le planteó al presidente, él reconoció que el primero que objetó fue Aponte Dalmau, pero que luego la vicepresidenta objetó. Así que no debió intervenir. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no descargar ese? O sea, y yo le planteé, le dije, ¿por qué se descargan unos sí y otros no? ¿Y cuál es el criterio, verdad? O sea, se puede despachar fácilmente el del Supremo sin dar explicaciones, pero el otro no. Y esa fue la pregunta que se planteó. Entonces, por otro lado, en la Cámara, el proyecto de las escoltas. Aquí, Alex, y yo te voy a decir esto, ¿verdad?, con mayor respeto, habrá gente que no piense como yo. Me voy a buscar un café. No, quédate ahí. O sea, yo honestamente digo que este issue de las escoltas a veces se ha querido usar de balón político. Mira, que se puede ser más disciplinado con el gasto de la escolta, sí. Que hay funcionarios activos ahora, en este gobierno y en cualquiera otro, que no deberían tener escolta. Sí, yo estoy de acuerdo que hay funcionarios activos que no hay una razón, a menos que haya una amenaza documentada, ¿verdad? Pero quitarle una escolta a un exgobernador, ¿verdad? Si tú limitas el gasto, le pones unas circunstancias que no representen una carga económica sustancial, pues entonces, pues, yo recuerdo que Hernández Colón, me parece que fue en Dorado, en el se le acercó una persona con un cuchillo, y una persona que no estaba bien de sus facultades mentales. A la casa de Muñoz Marín le entraron a tiro. Y entonces, pues hay circunstancias que ameritan tener algún grado de protección, ¿verdad? Que no sea un gasto exorbitante, porque no estamos para eso, estoy de acuerdo, pero presentar un proyecto para de golpe y porrazo obviar por completo lo que es la seguridad de unos funcionarios que de alguna manera estuvieron tomando decisiones que afectó gente y que creó animosidad con gente y que se llama a la fortaleza constantemente haciendo amenazas, ¿verdad? Y cosas, ¿verdad?, para gobernantes de todos los partidos. Pues que se tiene que ajustar, sí. Que se puede buscar una herramienta para que sea menos
costosa, sin lugar a dudas, pero dejarlo totalmente desprovisto a esos exgobernadores, no sé si sea la medida correcta, uno, y dos, hay funcionarios activos, o sea, del Ejecutivo, que no hay justificación para que tengan escolta, ninguna. Así que eso no la a menos que haya una amenaza documentada, ¿verdad? A menos que la haya. Alejandro. Mira, en cuanto al tema de los nombramientos, y sobre todo el nombramiento del Supremo, aquí en el programa he sostenido, y en las intervenciones que tenemos Tomás y yo en Telemundo en las tardes, lo siguiente. El debate que está ausente es, y a mi juicio es una crítica que debemos hacer a la Asamblea Legislativa, pero también a los que analizan los nombramientos, ¿verdad? El Tribunal Supremo toma decisiones que afectan la vida de todos. No es como el caso en el Tribunal Superior de San Juan que se está viendo en este momento sobre el deslinde de una finca o sobre una controversia contractual, corporativa o personal, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Ese caso afecta a las partes. Cuando el Tribunal Supremo decide, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque la decisión del Tribunal Supremo se convierte en la ley del caso, lo que se le llama la ley del caso. Eso va a gobernar todas las controversias similares de ahora en adelante, y los demás tribunales por ahí para abajo tienen que resolver de acuerdo a esa, ¿verdad? Si mañana llega un caso de Alex Delgado y Alejandro García Padilla, el tribunal de San Juan, o el de Ponce, o el de Jayuya, o el de Cuamo, tiene que resolver de acuerdo a aquella del Tribunal Supremo donde ni tú ni yo estábamos. Y el gobierno atenerse. Y el gobierno atenerse a eso. Entonces, aquí no se discute cómo han resuelto los jueces. Yo no sé. Yo sé el caso de cuando el juez Rodríguez Casilla, el caso de si Ricardo Rosselló, el exgobernador, podía ser delegado de la estadidad o no. Porque se hizo famoso. Pero no se discute. Mira, en un caso de familia, donde se estaba decidiendo si voy a decir un ejemplo que ya está resuelto, ¿verdad? Solamente para argumentar aquí. Si era privativo o ganancial lo que una persona hereda. Eso ya está resuelto hace décadas. Pero el juez Rodríguez Casilla resolvió de tal forma. Eso es importante. O si resolvió que hay igual paga por igual, en un caso de igual paga por igual trabajo, resolvió a favor del empleado o en contra del empleado. Pues uno tiene que querer saber esas cosas. Cuando ahora acaban de nombrar, el presidente Biden acaba de nombrar a una mujer para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pues ya tú puedes entrar a internet y buscar en los periódicos de los Estados Unidos, en los noticieros de los Estados Unidos, cómo esa juez ha resuelto en los casos de tal cosa, en los casos de tal otra, mira, en los casos de banca, en los temas. Entonces, esa discusión está ausente. Yo fui senador, ¿verdad? Tuve el honor de haber sido electo senador. Pues ¿cómo yo votaría como senador sobre el nombramiento del juez Rodríguez Casilla? Pues depende de eso. Y ese análisis no lo tenemos. Las facultades de Derecho, yo me gradué de una. Las facultades de Derecho en los Estados Unidos, en España, en Francia, cuando hay un nombramiento a la Corte Suprema de ese país, o en algunos países hay más de una Corte Suprema, ¿verdad? Pues se mueven y dicen, mire, los estudiantes buscan, mire, este juez en caso ha resuelto de esta manera. Eso se hace por internet ya, no hay que bajar libros, como cuando Tomás y yo estábamos. Eso tú tenías que ir libro a libro, ¿verdad? No, pues ese debate está ausente. En cuanto a lo que pasó en la Cámara ayer, a mí me parece lamentable. Yo no conozco los hechos, ¿verdad? Y no puedo decir que Obed Rojas dijo o no dijo, porque yo estaba allí. Pero sí sucedió. El legislador tiene que estar, sobre todo en el hemiciclo de la Cámara, en el hemiciclo del Senado, tiene que tener su mente libre y su capacidad de actuar absolutamente libre, porque de hecho la inmunidad parlamentaria surge precisamente para que el legislador se pueda expresar libremente sin temor a que lo que vaya a decir ofenda a alguien. O sea que la libertad de pensamiento que se le da de acción al legislador en el hemiciclo tiene que estar protegida, ¿verdad? Y en ese caso, sin acusar a Obed, a quien conozco, de haber dicho o no dicho, porque no sé, ¿verdad? En cuanto al caso de las escoltas, pues mira, a mí me da trabajo, como tú sabes, Alex, y como Tomás y yo hemos conversado tantas veces, hablar de este caso, porque yo soy exgobernador. Yo voy a respetar el Estado de Derecho siempre, ¿verdad? El que sea el Estado de Derecho, pues por supuesto que sí.
Yo no sé a cuántos de los legisladores que votaron ayer le han amenazado a los hijos de muerte. No sé a cuántos de ellos, ¿verdad? Quizás a todos. Yo no sé cuántos de ellos declararon impagables 70,000 millones de dólares. O cuántos de ellos aprobaron, impulsaron el matrimonio homosexual, igualitario, por decirlo correctamente, o cuántos de ellos impulsaron y lograron que parejas del mismo sexo adopten. Yo no sé cuántos de ellos firmaron conmigo el plan de uso de terrenos, donde cogió terrenos que para algunas personas representaban millones de dólares y los protegieron como reserva natural para toda la vida, ¿verdad? No sé cuántos de ellos hicieron eso. Quizás todos estaban en la firma del plan de uso de terreno y yo no me acuerdo, ¿verdad? Para muchos años y me puedo haber olvidado. Pero nada. Pero decía Aníbal Acevedo Vilá, yo no tengo escolta desde que salí y nunca he tenido ningún incidente. Dice Aníbal Acevedo Vilá. Y yo respeto. Bueno, hay que ver si ha estado sobrio y lo recuerda. Esa es mi opinión, ¿verdad? Con todo respeto. Yo estoy seguro. Pueden diferir. O sea, y de nuevo, es caso a caso. Es caso a caso. O sea, hay gobernantes que fueron inconsecuentes. Y es la realidad. Y hay otros que tomaron decisiones que afectaron sectores de la población y generan animosidad. O sea, es la realidad de todos los partidos, no me refiero a ninguno en particular. Si tú tomaste una decisión o impulsaste alguna legislación o hiciste o incurriste en alguna acción gubernamental que irritó a algún sector, pues esa persona, ¿verdad?, está más expuesta. Pero usted presidente del Senado, como presidente del Senado que fue, por ejemplo, el día de la foto del vaso rojo, ¿debía tener escolta Aníbal Acevedo Vilá ese día? Bueno, lo que pasa es que tal vez estaba violando el código de orden público de San Juan, bebiendo en las calles, borracho, como estaba. Tal vez tenían que arrestarlo. No había suficiente policía en ese caso. Pero mira, yo a Aníbal le guardo siempre el mayor agradecimiento porque yo fui conocido públicamente porque él me nombró en DACO, me dio esa oportunidad y me respaldó, ¿verdad?, para ese nombramiento. Y siempre le voy a estar agradecido y eso no tiene fecha de expiración, ¿verdad? Habiendo dicho eso, comprendo y respeto la determinación de Aníbal de renunciar a la escolta. Ahora bien, debo decir, no es lo mismo coger 15,000 millones de dólares prestados que declarar impagable esos 15,000 millones de dólares. No está en la misma posición. ¿Usted se opone a la eliminación de las escoltas? Yo no soy legislador. Los legisladores hagan lo que tengan que hacer y lo hagan de acuerdo al Estado. Y yo respetar el Estado de Derecho. Ahora bien, el que sea el Estado de Derecho, ¿verdad? Ahora bien, de nuevo, como te decía ahorita, me parece que es una discusión ¿qué afecta más? Le voy a dar un consejo a los legisladores. Tú sabes que para empezar no hay ningún ahorro, porque no van a votar a los policías que son jefes, que son escoltas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la escolta del gobernador Alejandro García Padilla? Pues va a costar lo mismo cuando dejen de ser escolta de Alejandro García Padilla, porque van a tener el mismo salario y lo van a poder hacer trabajo y van a tener horas extras, ¿verdad? Eso, o sea, es otro trabajo. Exacto. Entonces, que van a estar, ¿y sabes qué? Pertenecen a una unidad de la policía que se llama de seguridad y protección. ¿Y sabe qué hace esa unidad? Defender dignatarios, proteger dignatarios. O sea que van a estar dándole escolta a alguien, ¿verdad? Bien. Esa es su preparación, o sea, eso se preparan para ser escolta. Sí. Puede ser escolta. Digo, cualquier policía que le den los adiestramientos, sí. Claro, por eso tiene que estar adiestrado. O sea, sí. Y pertenecen a esa unidad que se llama la unidad de seguridad y protección, que son policías extraordinarios. O sea que el tema del ahorro no existe. Ahí aprobaron una enmienda de Lourdes Ramos para que el ahorro que eso conlleve, si alguno, porque es que no hay, porque de nuevo no van a despedir a esos policías, no pueden despedirlos, vaya a retiro de ¿quién? ¿Policía? No, maestro. O sea que no entiendo. Número 2. Como si los policías no tuvieran necesidad. Un problema de retiro. Número 3, ¿verdad? ¿Qué afecta más la población, a mi juicio? ¿El problema de las escoltas o el legislador a tiempo completo? ¿Por qué no le meten mano al legislador a tiempo completo si son tan bravos? Para ahorrar. ¿Por qué no le meten mano al legislador a tiempo completo si son tan bravos? Ahí sí hay ahorro. Ahí sí habría millones de pesos de ahorro, pero no son tan bravos para esas cosas. En el caso de la supuesta intervención de Obed Rojas con la legisladora en el hemiciclo, ¿puede haber rayado en conducta criminal? En conducta criminal. Sí, yo creo que sí. O sea, tú extorsionar, chantajear a un legislador diciéndole que o votas como él quiere
o en la comisión de ética lo van a fusilar, eso sin lugar a duda. Lo que pasa es que preguntarle al secretario de Justicia de Puerto Rico, ¿verdad? Él decía ayer, no sé dónde fue que lo dijo. Aquí fue. Con Carmen me parece que Ok, pues él dice que hay gente que tiene urgencia. Bueno, no es urgencia, es reclamo de diligencia. Entonces él dijo, es que yo hago las cosas con mucho cuidado. ¿Con qué cuidado? Con el cuidado que manejó aquel caso, que después que hizo un media tour y estuvo hablando en todas las emisoras, en todos los canales, en todos los periódicos, dijo que porque no tenía un documento original no podía someter un caso. Así de cuidadoso va a ser. O sea, que no me venga a mí con ese cuento. Tenemos que ir a una pausa, pero ok, lo comento. Mensaje de Biden, 1. Y 2, luego de la cumbre que usted participó, reunión con el presidente del Senado sobre estatus, ¿a dónde va a llegar esto? Claro. Porque hay quien apuesta que esto es cuestión de horas cuando hay un tranque y quede en nada. Vamos a la pausa y regresamos. Y si te preguntan, dilo sin miedo, por Noti 1630. Bueno, continuamos aquí en Noti 1630 en Sin Miedo. Me envían un mensaje de que el exgobernador Acevedo Vilá no tiene escolta, pero que supuestamente cuando asiste a eventos multitudinarios sí solicita que le pongan escolta. Y además, Alex, pregúntenle a Acevedo Vilá si tiene chofer y un vehículo asignado como exgobernador y si va a renunciar a eso también. Porque si está hablando de costos y de ahorros, pues que renuncie al chofer y al vehículo que tiene como exgobernador. El colmo sería que, por ejemplo, en la calle San Sebastián, que es una actividad multitudinaria, el borracho, como todo el mundo lo vio, con el vaso rojo, estuviera escoltado y la gente preguntara al policía, ¿lo arrestó? No, lo estamos acompañando. Eso sería el colmo de los colmos. Yo no sé si estaba borracho. Alejandro va a salir a buscar un café. No, yo no puedo decir que estuviera buscando. Eso le hacía falta esa noche, un café, para que se le quitara la borrachera a Acevedo Vilá. No, de nuevo, le guardo agradecimiento eterno por haberme dado la oportunidad. Ahora, en cuanto hay temas donde, pues, de nuevo, no es lo mismo coger chavos prestados que después declarar que esos chavos no se pueden pagar. Fue un buen mensaje el de Biden anoche. Mira, extraordinario, flojo, se quedó corto. Prácticamente pues que están solidarios con Ucrania, que no piensen que van a entrar porque ellos no van a entrar, ¿verdad? Con fuerza militar a Ucrania para repeler el ataque ruso, que va, creo que habló de yo no sé cuántos millones más de barriles de petróleo para liberar, para bajar el impacto del aumento del precio de la gasolina, pero básicamente Ucrania. Alex, mira, nadie en el mundo quiere guerra, excepto Putin, ¿verdad? Así que el gobierno de los Estados Unidos de América siempre ha asumido el liderato en conflictos mundiales y el respeto que genera la presencia militar de los Estados Unidos de América ha sido, ¿verdad?, persuasivo para otros conflictos, ¿verdad? Y ha sido un agente de solución de problemas, ¿verdad? En muchos lugares, ¿verdad? El mensaje que dio el presidente Biden sobre el tema de Ucrania, pues para mí es flojo. No demuestra liderato, no demuestra compromiso, pasión y entrega por los principios de libertad, justicia y democracia que el gobierno de los Estados Unidos ha planteado y ha defendido por tantos años. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Si hubiese una situación diplomática, se resuelve con diplomacia. Hay una guerra, se resuelve con milicia. O sea, mientras ellos están hablando de sanciones económicas y de las típicas acciones de bloquear el espacio aéreo y todas estas cosas, entre otras, están matando gente en Ucrania, destruyendo ciudades, invadiéndolas. Entonces, yo escuché a Juan Dalmau el otro día hacer una expresión de que, ¿verdad?, que en alguna medida justificando a Putin, que si tu vecino está armándose y tú lo ves y que te tienes miedo, pues justifica, ¿verdad? Y de alguna manera justificando la invasión. Pues yo imagino que los vecinos de Juan Dalmau deben estar muertos de miedo, ¿verdad? Porque dirán, si yo
Si voy a club de tiro. Si yo saco un machete para podar el patio, para hacer la línea, amor cree que lo quiero agredir y toma, sabe qué acción toma, ¿verdad? Así que los Estados Unidos de América, si quiere mantener el liderato mundial, tiene que ejercer liderato. Y soy de la opinión que no lo está ejerciendo. Y me parece a mí que Biden, en asuntos domésticos y en asuntos internacionales, va a pasar a la historia como uno de los presidentes más inconsecuentes de nuestra nación. Alejandro. Mira, yo pienso que el presidente midió las opiniones antes de darlas, ¿verdad? Midió, hizo encuestas, ¿verdad? Y lo noté porque me quedé viendo varios canales de televisión norteamericanos después del debate, después del mensaje, y midieron bien, o sea, las encuestas que hizo CNN, las encuestas que hizo CBS, la encuesta que hizo NBC, medía 70% positivo o muy positivo, ¿verdad? La combinación de positivo, positivo, muy positivo, negativo, muy negativo, midió 70% positivo, muy positivo, ¿verdad? Y tú, o sea, tú te das cuenta, y esto, ¿verdad? Donde tienen tantos recursos, ¿verdad? En Washington, los presidentes no es como la gobernadora de Iowa o el gobernador de Puerto Rico, que pues dan un mensaje de Estado con lo mejor de sus asesores y tratan de hacerlo lo mejor posible. Allí miden, o sea, miden, y hay frases que miden antes, que hacen grupos focales y entonces confeccionan el mensaje de Estado del presidente, ¿verdad? De esa forma, y te das cuenta que de nuevo que los americanos lo aceptaron bien. ¿Por qué? Es verdad, o sea, lo que dice Tomás, yo no le cambio una coma al tema del rol de los Estados Unidos como líderes del mundo libre, ¿no? Pero recordemos, ¿verdad?, eventos históricos. Los Estados Unidos no querían entrar en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando los atacaron que entraron. Pero Churchill estaba, y De Gaulle, pidiéndoles a gritos que se metieran en la guerra, y Roosevelt decía que ni para Dios, que no. Fue cuando los atacan en diciembre del 41 en Pearl Harbor que deciden entrar en los dos frentes, en el frente del Pacífico contra Japón y en Europa, ¿verdad? O sea que por lo regular Estados Unidos había esperado a tener una razón para entrar. Me parece que el pueblo americano, y eso es lo que vi en las encuestas anoche, que el pueblo americano lo que está mayoritariamente diciendo, ese problema no es nuestro. O sea, está bien, apoya todo lo que tú quieras, pero ese problema no es nuestro. Y en la medida en que no se convierte en que los americanos no lo ven como un problema propio, y uno puede debatir si lo es o no, van a ver con algún tipo de cuidado que su presidente mande tropas, ¿verdad? Que su presidente active milicia, soldados, ¿verdad? Hijos de mamá y papá de cualquier estado. No es problema nuestro porque no tienen intereses económicos, porque Kuwait no era problema de Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tienen intereses económicos, que es lo que yo creo que... En Ucrania. Claro. Y el efecto que va a tener el conflicto. Exacto. Además. Que es lo que yo creo que el pueblo americano no lo ha visto. Yo creo que la reacción del presidente, que el mensaje del presidente fue bueno, porque está diciéndole a los americanos lo que los americanos quieren oír. ¿Verdad? Miren, no, nosotros estamos apoyando a Ucrania, pero no vamos a mandar tropas para allá. Claro que están apoyando, claro, o sea, claro que están apoyando. Y la OTAN está dándole municiones y tropas, y armas. Ahora mismo, con aviones más viejos, con MiG-29, Ucrania está dominando los cielos versus los aviones mucho más modernos que tiene Rusia. ¿Ves? Y han hecho un frente extraordinario, ¿verdad? Ha sido un hueso duro de roer los ucranianos. Más duro de lo que esperaban. Y además, y también digo, no nos tomemos de bobo. Igual que los americanos en Vietnam. Estaban a medio pocillo. Y Putin está atacando a Ucrania a medio pocillo. ¿Por qué? Porque a mi juicio, lo dije ayer aquí, ya tiene lo que quería, que es el control del lado oeste. El resto es presionando a Ucrania para que diga, ok, ya está ahí. No, quédate con lo que cogiste. Quédate con lo que... O sea, el resto es presionando para eso. Me parece a mí que fue un buen mensaje, digo, y me dio bien, en la medida en que le está diciendo a los norteamericanos lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Bueno, pasando a otro tema, hubo una reunión el lunes en la cual participó Rivera Chats con Juan Dalmau, el de Proyecto Dignidad. Carmelo dijo aquí que el que mandó a Tomás para allá fue él. Sí. Fue él.
Y al menos para que se siente orgulloso de que yo represente al PNP, que es diferente. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Manuel Natal y José Luis Carmelo, Dalmau. donde quiera que esté, acabo de decir Cantueca. ¿Tú sabes? Cantueca. Cantueca. Mira, antes de eso, ¿verdad? Voy a contestar tu ¿Cómo pregunta. fue la reunión? Sí, pero antes quiero brevemente decirte, la estrategia de Estados Unidos no puede ser agacharse y tampoco puede ser usar camuflaje en el conflicto de Ucrania. Y me parece que eso es lo que está haciendo Biden. Flojísimo como presidente. Bueno, que Tomás vota acá y no allá. ¿Ok? Primero. Segundo, pues yo quiero que votemos. Ustedes son los que se oponen por ser colonia. Así que mira, no queremos impuestos. Alex, mira. La reunión que convocó el presidente del Senado y presidente del Partido Popular para asuntos de estatus, que es una mesa de diálogo, como él lo ha llamado. Allí estuvo por el PIB Juan Dalmau, por el Proyecto de Dignidad, el licenciado, me parece que es Frontera el apellido, no recuerdo, que es el vicepresidente del partido Proyecto de Dignidad. Estuvo Manuel Natal por Victoria Ciudadana, obviamente por el Partido Popular José Luis Dalmau, y yo estuve por el PNP. Ese primer llamado era a las colectividades, a los partidos. ¿Cuál fue la dinámica? La dinámica fue ver en ese tema hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? En consenso, unidos. Dicho de la manera más sencilla, el planteamiento inicial del PNP fue: no renunciamos al mandato que tenemos en las urnas del pasado noviembre del 2020 y los previos y las leyes vigentes que establecen política pública del gobierno para adelantar la estadidad. No renunciamos a eso, pero estamos dispuestos a escuchar, ¿verdad?, toda iniciativa que tenga como objetivo ponerle fin a la colonia. Las determinaciones de consenso fueron: uno, que no habrá gasto público en lo que es la dinámica de ese comité; dos, que se va a elaborar una resolución concurrente en la que se hará una expresión que establece que Puerto Rico quiere una condición política no colonial, no territorial, democrática y permanente. Los estadistas creemos que es la estadidad, los independentistas creen que es la independencia. Dentro del Partido Popular hay un grupo que piensa que es la libre asociación. ¿Qué es una independencia? Sí, pero es una opción viable jurídicamente. Nada. Exacto. Se Pero mal. es una opción viable en derecho es aceptable. Así es que yo te diría que básicamente esos fueron los puntos más importantes. Los márgenes. Entonces, se va a convocar una reunión la próxima semana en la que se va a traer el documento y Pero se examinará. Para ustedes está solucionado, pues que hay que discutir. Para ustedes ya la estadidad ganó y es cuestión de que Estados Unidos la ejecute. Bueno, esa es la posición del PNP. Por eso, pero ¿a qué van a llegar ahí? Porque los demás se van a oponer a que eso se haga. Bueno, pero una expresión de todos los partidos políticos diciendo que queremos que Puerto Rico no sea colonia, no sea territorio y no sea que sea democrático y que esa condición política, además de no colonial, no territorial, sea democrática y permanente, pues yo creo que eso es un paso. Me parece que es importante, a pesar de, como tú dices, o sea, los PNP pues piensan que es la estadidad y que tienen ya el mandato. Los PNP y el 53% de los puertorriqueños. Es verdad, hay que hacer la aclaración. Los independentistas pues piensan que la única opción es la independencia y que la estadía es la cúspide de la colonia, del coloniaje, decían los líderes independentistas, han dicho siempre. Y los populares creemos que es el Estado Libre Asociado y su desarrollo, ¿verdad? Que es capaz de atemperarse a los tiempos. Bien. ¿Por qué me parece que es importante? Atendiendo tu pregunta más reciente. Porque es la manera de mover el Congreso. En la medida en que vayamos separados, los PNP con el 53%, con el 58%, con el 49%, con el 47%, no lo van a lograr. No lo habían logrado hasta ahora ni lo van a lograr. ¿Por qué? Porque igual que nosotros los populares, si sacáramos el 53% de nuevo, que lo sacamos en un momento para desarrollar el ELA, o sea, sucedió, pues, ¿por qué? Porque tenemos capacidad de boicotearnos. ¿Cuándo adelantamos de verdad el tema? En el 52, que Muñoz y Ferré fueron juntos, y García Méndez y todo ese grupo de intelectuales. En el nuevo pacto que llegó tuvo el compromiso de Ford, del presidente Ford. El proyecto, a mi juicio, el más emblemático de nuestra era es el proyecto de Hernández Colón, Carlos Romero y Rubén Berrío, que, como he dicho otras veces, no era un asunto de contar co-sponsors. Que 5 co-sponsors nuevos.
No, fue unánime. Tenemos que irnos ya en breve, pero, ¿verdad? Ayer se hizo mención aquí de que Hernández Colón, Aníbal Y yo. y usted le dijeron a Tomás Rivera Chat, déjanos definir el ELA y vamos con ese ELA. Y que Tomás se huyó. Y No, eso no se dijo aquí así. No, yo no escuché mal. Escúchate. Vale, mira, vamos a hacer una Como cosa. que había escuchado. Vale, vamos a hacer una cosa. En la vista pública que tuvimos, que Alejandro era senador y Hernández Colón. No, en esa yo era ex gobernador, éramos 3 ex gobernadores. Fue No, perdóname, sí, fue posterior. Pero no lo definieron. Nosotros le dijimos, traigan la definición. Al día de hoy, luego de tantos comités, yo no me huí porque no tengo que hacerlo. Pues, ellos tenían que definirlo. Todo Puerto Rico le ha estado pidiendo al Partido Popular, díganos cuál es el ultrasecreto ese que ustedes tienen del ELA mejorado, díganos. Y yo se lo planteé allí, le dije, mira, díganlo, tráiganos a nosotros, este es el ELA mejorado. Al día de hoy no lo tienen, así que nadie huyó. Y la respuesta de Hernández Colón fue, yo no estoy hablando de quién se huyó ni nada de esas cosas, ni lo dije ayer así, pero la respuesta de Hernández Colón fue, si ustedes se comprometen con nosotros a ponerle la papeleta como se la presentemos, y el senador nos dijo que no. ¿Y por qué no? No. Mira, lo que ustedes pongan, eso es lo que vamos a poner. Porque al final del día es el Departamento de Justicia Federal quien va a decir, eso no es válido. Muy bien, entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Si nunca traen la definición, ¿cómo la vas a poner en una papeleta? Primero. Y segundo, ahora tienen una legislatura popular. Defínanla. Estoy de acuerdo. Hagan un plebiscito, él así o no, o digan, este es el ha mejorado y consulten eso al Departamento de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con ¿Qué le impide a ellos eso? Yo no o sea, estoy de acuerdo. ellos lo que querían era que aquella consulta se detuviera en lo que ellos redactaban una definición, y eso no puede pasar. O sea, nadie puede esperar a que los populares no se ponen de acuerdo en nada. Yo no estoy de acuerdo con que haya sí o no, porque yo creo que cada cual tiene derecho a votar por su fórmula. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Pues, si tenemos la mayoría de la legislatura, pues vamos a presentar la definición, pues por supuesto. Bueno, gracias Carmelo, gracias Alejandro García, Tomás Rivera Chatz. Yo no pido vuelta, Carmelo es mi amigo. Gracias a Carmelo porque nos envió a tomar lo que tú estás diciendo. No pidió vuelta. No pido vuelta, Hay veces Carmelo que es mi portavoz ni mi amigo. Carmelo hay que tener cuidado, hay veces que hay que pedir vuelta. Alejandro, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Noti1. Mañana regresamos.